Hola, buenas noches, mi nombre es Eduardo Rojas y hoy les vamos a presentar este problema. Se lanza un cuerpo hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Sabiendo que el coeficiente de roce es igual a 0,2, ¿cuánto recorre el cuerpo antes de pararse? Bueno, primero vamos a comenzar tomando los datos, que aquí nos indica que la velocidad inicial es de 5 metros por segundo y el coeficiente de roce es 0,2. Teniendo estos datos vamos a pasar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y como nos indica aquí tenemos el eje Y y el eje X. Por ende diría eje Y y eje X. Después de colocar los ejes vamos a identificar las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza normal. Hacia acá tenemos la fuerza de roce. Y aquí tenemos el peso. Entre la vertical y la inclinada hay un ángulo de 30 grados. Por ende iría acá. Teniendo estos datos, podemos comenzar a hacer la sumatoria de ejes. Que aquí tenemos peso en Y y aquí tenemos el peso en X. Vamos a comenzar con el peso en X. En peso X, como está opuesto a los 30 grados, quedaría como un seno. Esto sería, y como es negativo, quedaría en menos. Sería seno de 30 grados. Y el peso en Y, como está paralelo a los 30 grados, quedaría como coseno. Esto, no olvidemos que sería igual que masa por gravedad por seno de 30. Y aquí sería masa por gravedad por coseno de 30 grados. Teniendo estos datos, podemos pasar a sacar la sumatoria y vamos a comenzar por la sumatoria del eje Y. En la sumatoria del eje Y, arriba tenemos la normal y abajo tenemos la fuerza en X, por ende quedaría en negativo. Esto nos indica que quedaría en 0. ¿Por qué quedaría en 0? Porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni hacia abajo. En palabras más técnicas, no se mueve en el eje Y. Y esto significaría que la normal es igual al peso en Y. Y el peso en Y ya lo tenemos acá. Por ende sería masa por gravedad por coseno de 30. Teniendo estos datos, podemos comenzar a sacar la fuerza de fricción. Y no olvidemos que la fuerza de fricción es el coeficiente de roce por la normal. Y estos datos, el coeficiente de roce nos lo entregan. Y la normal la acabamos de sacar. No vamos a reemplazar aún, pero quedaría así. Coeficiente de roce por masa por gravedad por coseno de 30. Teniendo la fuerza de roce, ya podemos pasar a sacar la sumatoria de los ejes de la fuerza X. Del eje X, disculpa. Que si nos damos cuenta, en el eje X tenemos la fuerza de roce en el lado negativo, por ende esto quedaría en negativo. Y tenemos el peso en X, que también quedaría en negativo. Que esto nos daría masa por aceleración, quedaría también en negativo. Teniendo estos datos, podemos comenzar a reemplazar, porque tenemos la fuerza de roce y también tenemos la fuerza en X que la sacamos ahí, disculpa. Esto quedaría como coeficiente de roce por masa, por gravedad, por coseno de 30 grados. Menos el peso en X, que el peso en X es masa
por gravedad por seno de 30. Esto nos daría masa por aceleración. Teniendo esto, las masas pasan dividiendo, entonces la eliminamos y quedaría coeficiente de roce por gravedad por coseno de 30 más, porque aquí como pasaría sumando, se eliminaría el signo negativo más gravedad por seno de 30 grados, y esto nos daría la aceleración. Ahora podemos comenzar a reemplazar que el coeficiente de roce es 0,2, la gravedad es 9,8, el coseno de 30, más la gravedad que también es 9,8 por seno de 30, que nos daría la aceleración, ¿cierto? Se me olvidó agregar un detalle, que aquí pasaría multiplicando por menos 1. Así el resultado puede dar en positivo. Bueno, aquí vamos a hacer el cálculo, que es 0,2 por 9,8 por coseno de 30 más 9,8 por seno de 30. Y eso nos daría 6,6. Y quedaría 6,6 metros por segundo al cuadrado. Y ahora los dejo con mi compañero John Bruce. Buenas noches. Yo empezaré realizando la segunda parte del primer ejercicio. Entonces mi compañero sacó la aceleración, entonces en los datos agregamos la aceleración, que es 6,6 metros partido por segundo cuadrado. Ya. Con la aceleración tenemos que encontrar cuánto recorre el cuerpo antes de pararse. Para eso usaremos la siguiente fórmula, que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de x menos x inicial. Ya. Sabemos que la velocidad final está en reposo, por ende es 0. Es igual a velocidad inicial, que es 5 metros partido por segundo al cuadrado. 5 metros partido por segundo cuadrado. Más 2 veces la aceleración, que es 6,6 metros partido por segundo al cuadrado. 6,6 metros partido por segundo cuadrado. Se me olvidó agregar paréntesis. La posición final, que aún no la sabemos, y x inicial, que es 0. Calculamos. 5 al cuadrado son 25, más por menos. Acá se me olvidó agregar un detalle, que el 6,6, la aceleración es negativa porque es desaceleración, por ende es negativo porque se opone. Entonces seguimos. Más por menos, menos 2 por 6,6 son 13,2 metros partido por segundo al cuadrado y x. Ahora, aquí me está sobrando 1 metro. En la unidad de medida me está sobrando 1 metro. Entonces ahora despejamos. 13,2 x es igual a 25, x es igual a 25 partido por 13,2, y la unidad de medida que nos queda es metro, el metro que nos está sobrando acá, por eso no le agregué anteriormente, para agregarlo al final. Entonces nos quedaría el metro. Entonces calculamos el resultado final, que es
25 dividido en 13.2, que nos da 1.89 metros. Entonces sabemos que recorre el cuerpo antes de pararse, recorre 1.89 metros. Buenas noches, mi nombre es Felipe Ríos y yo resolveré el segundo problema. El segundo problema nos dice que una bala de 80 gramos que se mueve con una velocidad de 200 metros partido por segundo se incrusta algunos centímetros antes de detenerse en un árbol que permanece inmóvil. Si la fuerza de resistencia que el bloque opone al avance del proyectil es de 32.000 newton, hallar la profundidad que se empotra el proyectil. Entonces, para comenzar a resolver este problema, primero vamos a anotar los datos. Tenemos nuestra masa, que es de 80 gramos. Tenemos la velocidad, que es 200 metros partido por segundo. Y tenemos la fuerza, que acá hay que tener ojo, ya que dice fuerza de resistencia. Por ende, es negativa, ya que se opone al movimiento del proyectil. Sería menos 32.000 newton. Para resolver este problema utilizaremos una fórmula de la MRUA, movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por x final menos x inicial, que vendría siendo la posición. Bueno, para entender un poquito mejor el problema, dibujaremos la situación. Tenemos un proyectil que va a 200 metros partido por segundo al cuadrado e impacta con un árbol. Entonces, a nosotros nos están preguntando la profundidad en la que se empotra, y también sabemos que el árbol permanece inmóvil y la bala se detiene, por ende la bala quedó incrustada dentro del árbol. Y a nosotros nos están preguntando cuál es esa profundidad, o sea, esto. Entonces comenzamos. Al revisar la fórmula, vemos que nos hace falta la aceleración, ya que tenemos la velocidad. Y para hallar la aceleración ocuparemos la siguiente fórmula, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Y despejamos. Entonces comenzamos y decimos que la fuerza, que es menos 32.000 newtons, es igual a la masa, pero ojo que acá la masa está en gramos, por ende vamos a tener que pasarla a kilogramos. Para esto utilizaremos la regla de 3 simple y diremos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y x es igual a 80 gramos. Para esto se multiplica el cruzado y se divide. 80 dividido en 1000 nos da 0,08. Entonces es 0,08 kilogramos. 0,08 kilogramos por la aceleración. Luego, ahora despejamos y nos quedaría que menos 32.000 newtons es igual a aceleración dividido en 0,08 kilogramos. Acá cabe recalcar que Newton nosotros sabemos que es igual a kilogramo por metro partido al segundo al cuadrado. Entonces vamos a eliminar los kilogramos con los kilogramos y nos va a quedar que el resultado es el metro partido por segundo al cuadrado. Y al calcular esto nos da que menos 32.000 dividido en 0,08 es igual a menos 400.000. Y esa es nuestra aceleración. Procedemos a anotarla.
¿Por qué el resultado es negativo? Es porque el proyectil va en desaceleración. Una vez teniendo la aceleración, aplicaremos la fórmula del MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y comenzamos a reemplazar. Primero, sabemos que la velocidad final es 0, ya que el proyectil se detiene al incrustarse en el árbol. Entonces, ponemos 0 es igual. Tenemos que la velocidad inicial es 200. Ponemos 200 metros partido por segundo. Y esto lo pondré en paréntesis, ya que ese elevación eleva tanto como al número como a la unidad de medida. Si sumamos el doble de la aceleración, que vendría siendo 2 por menos 400.000 metros partido por segundo cuadrado, por la posición final, y acá no voy a poner la posición inicial, ya que esta también es 0, ya que el proyectil ya iba con velocidad. Entonces comenzamos a hacer el desarrollo para despejar nuestra X, que en este caso vendría siendo la profundidad en la que se empotra el proyectil. Ponemos que 0 es igual 200 elevado a 2 es igual a 40.000. Ponemos que 40.000, y ojo que acá acuérdense que esto eleva a las unidades, por ende sería metro cuadrado dividido en segundo cuadrado. Más por menos es menos, por ende menos 400.000 por 2 es menos 800.000. No es necesario usar la calculadora. Metros partido por segundo cuadrado por X. Nosotros necesitamos la profundidad, por ende la profundidad tiene que ser positiva. Vamos a pasar el 800.000 con el X hacia el otro lado para que nos quede positivo. Nos quedaría así. Por X igual 40.000 metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Y ahora despejamos la X, queda sola, y nos quedaría 40.000 metros cuadrados partido por segundo cuadrado dividido en 800.000 metros partido por segundo cuadrado. Ahora sabemos que nuestra X, primero eliminamos los segundos cuadrados, y acá tenemos m y m cuadrado, por ende se va el m cuadrado, y nuestro resultado es en metros. Y procederemos a hacer el cálculo. 40.000 dividido en 800.000. Esto nos da un resultado de 0,05. Y este es nuestro resultado. Por ende, el proyectil se empotra 0,05 metros en el árbol. Pero aún no hemos terminado, ya que nos están pidiendo en centímetros. Entonces, nuevamente ocupamos regla de 3 simple y decimos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Y X es igual a 0,05 metros, se multiplica por usado, se divide por 1. Tenemos que 100 por 0,05 es igual a 5. Por ende, nuestro resultado final es 5 centímetros, que es lo que la profundidad del proyectil en el árbol. Y hemos